días, ingeniero. Ok, vamos a seguir viendo funciones. Solo vamos a ver por dónde tendríamos que ir. Tenemos pendiente la entrega de unas tareas, ¿verdad? Unidades 6 y 7. Sí, ingeniero. De geometría todavía teníamos alguna pendiente, ya no, ¿verdad? No hay geometría, no, ingeniero. Solo lo de ecuaciones lineales, circunferencia. Les voy a habilitar el link el día de hoy para que la puedan subir antes de mediodía. O prefieren que sea todo el día. Ingeniero, buenos días. Disculpe, yo prefiero todo el día porque yo estoy trabajando, yo llego a las 8 de la noche a mi casa. Entonces, yo no tengo mis materiales de aquí en la oficina por lo mismo, porque no puedo hacer todas esas cuestiones. ¿Ok? Vamos a habilitarlo todo el día, entonces. Es la unidad 5, ¿verdad? Sí, ingeniero, es lo mismo. Sí. Hoy 18, fecha de entrada 18. Listo, compañeros. Ya está la parte de la tarea subida en WediLink para que puedan subir su tarea todo el día de hoy. Ok. Hoy... Ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Será que también nos podría habilitar el link para entregar las tareas tarde, por favor? No, ese se los voy a habilitar. Yo les dije que iba a generar uno porque ese link me va a servir a mí para determinar qué nota les voy a colocar por entregar tarde. Entonces, ténganlo listo
igual que el examen de reposición. Entonces, vamos a ir viendo ahí cómo le hacemos. Muy bien, ingeniero, gracias. No hay pena. Veamos, hoy 18. Para hoy 18 ya vimos funciones, dominio, rango y notación, gráfica de funciones, funciones lineales y modelos sin modelado, funciones y modelos cuadráticos sin modelado, funciones y modelos cuadráticos sin modelado y transformación de funciones simetría. Hoy tocaría combinación y composición de funciones. Mañana me tocaría dar ángulos, medida de un ángulo, que es un repaso en relación a lo que vimos en geometría, y después nos vamos a círculo unitario. Entonces vamos a terminar hoy con funciones y transformación. Me va a servir la parte de transformación de funciones para que veamos funciones y modelados cuadráticos. Ya estoy presentando, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí. Gracias. Ok. Veamos. Ayer estábamos viendo dominio y rango de una gráfica, y en eso una compañera preguntó en relación a si el negativo generaba o no la parte del dominio. Cuando resolvemos gráficamente ecuaciones, tenemos que pensar que son gráficos de desigualdades para ir viendo rangos de dominio. No quiero regresar a donde están sus gráficos. Ahí está. Las funciones y sus gráficas, que era lo que habíamos visto ayer, que nos tenemos que aprender de memoria cómo son sus gráficos en su parte inicial. Cuando ya tenemos esa parte inicial, nosotros podemos venir y generar simetrías. Para poder determinar simetrías, metemos valores de menos x y menos y para ver si está en el origen, de menos x si es en y menos y si es en x. Cuando resolvemos gráficamente, pues podemos ir viendo puntos que generan el gráfico y los metemos dentro de las operaciones. Funciones crecientes y decrecientes. Una función es creciente en el tramo en donde aumente en X y aumente en Y. Y el gráfico es decreciente si disminuye sus valores en Y. Es decir, veamos acá. Creciente si de X1 a X2 aumenta su f de X. Y decreciente si su f de X, ¿sí?, disminuye. ¿Cómo lo podemos ver? En los intervalos. Si f de X1 es menor a f de X2, siempre que X1 sea menor a X2, es creciente. Y si f de X1 es mayor a f de X2, siempre que X1 sea menor que X2. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ok, si yo tengo un gráfico, aquí tengo X1 y aquí tengo X2. Su coordenada acá sería
f de x1. Y acá sería su f de x2. ¿Cuál es mayor, compañeros? ¿F de x1 o f de x2? F de X1. F de x1 es un número mayor a f de x2. ¿Y x1 es mayor que x2? ¿O menor? Es de menor. Es menor. Entonces dice, es decreciente si en el intervalo f de x1 es mayor a f de x2 y x1 es menor a x2. X1 es menor a x2 y f de x1 es mayor a f de x2. Este intervalo sería un intervalo decreciente. ¿Sí? Ahora, ¿pueden existir varios intervalos en los gráficos? Sí. Lo que van a hacer es que les van a dar un gráfico así. ¿Qué dirían ustedes? ¿En qué gráfico es creciente y en qué gráfico es decreciente? En el intervalo de menos 5 a 0 es Creciente. en el intervalo 0 a 5 Es Es decreciente. decreciente. de 5 a más infinito. Creciente. Creciente. ¿Y eso, compañeros, sería? El gráfico, ¿verdad? Y entonces eso es creciente y decreciente. Se los digo porque a veces vienen en el examen. Valores máximos y mínimos locales de una función. El valor máximo son los puntos en donde las curvas llegan a una cúspide. Y el valor mínimo es en la parte de abajo de un gráfico, hasta la parte más baja del gráfico. En el gráfico que nos dan acá, dar un ejemplo, si nos pusieran que aquí menos 1 y aquí es 8, ¿cuál sería el máximo de ese gráfico? ¿Cuál sería el máximo de ese gráfico, compañeros? Menos 1. ¿Y qué otro? 8. Ese sería No. 10. 10. muy bien, el 10. No, 10. 8. El 10, muy bien.
El 10 y el menos 1 serían máximos locales. Y el 8, ¿y qué otro? Menos negativo 5. Menos 5 serían los mínimos locales. Razón de cambio promedio no viene. Funciones lineales, ya habíamos visto que la función lineal es f de x igual a ax más b, o lo habíamos visto como mx más b. La función lineal, pues se obtiene, ¿verdad? De la forma f de x a más b, ax más b. Podemos sacar su dominio, su rango, y trazamos la gráfica a través de intersecciones, o podemos hacer a través de puntos. La pendiente y razón de cambio. La pendiente, ya habíamos visto la pendiente en ecuación lineal, y la razón de cambio, ¿sí? Dice, la función lineal es f de x igual a x más b. La pendiente de la gráfica de f y la razón de cambio de f son ambas iguales a el coeficiente de x, ¿sí? Quiere decir que la pendiente y la razón de cambio, ¿qué pasa, compañeros? Es la misma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pendiente? Es la de la ecuación. ¿Y cuál es la razón de cambio? La de una función. ¿Estamos? Porque cambia es el nombre. ¿Cómo puedo construir modelos lineales? Ustedes tienen un gráfico, sacan la pendiente a través de dos puntos, ven sus intersecciones y ya pueden determinarlo a través de y menos y conocida igual a mx más b. Perdón, ya estoy hablando cosas que no son. Igual a m x menos x conocido. Ahora bien, esa es una ecuación, ¿verdad, compañeros? Sí, así es. Entonces, como ya tenemos, vamos a saber el valor de estos puntos. Pongámosles 1 y 1. Y menos 1 igual a m, vamos a ponerle 2. Y x menos 1. Imagínense que les das eso. Entonces vienen ustedes y dicen, ok, y igual a 2x menos 2 más 1. Despejan. Y entonces ahora lo ponen ya en función. Y sería f de x igual a 2x menos 1. Y ustedes obtienen la función. ¿A través de qué? De una ecuación lineal. En donde la variable dependiente es y. Y y va a estar en función de mi variable independiente. Por eso se le llama función de la variable independiente. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ok. Si se dan cuenta, la función lineal se trabaja idéntica a una ecuación lineal. Lo único es que no vamos a tener una sola solución, un punto de solución, sino vamos a tener rangos de solución, ¿sí? Transformación de funciones. Veamos, desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical se va a obtener de y igual a fx más c. F de x va a ser la función original. ¿A qué me refiero con función original? La función original lineal, ¿a cuál es igual, compañeros? A x
más b. ¿Sí? Esa es la función lineal. Ahora, pero antes de esa función lineal, mi función lineal únicamente es x. Entonces, si yo a esa x le agrego una razón de cambio, si es mayor a 1 o menos 1, o menor a menos 1, vamos a estirar la gráfica. Si es decimal o fraccionaria, vamos a compresionar la gráfica. El más b es un corrimiento vertical. Si es positivo, va a estar hacia arriba. Si es negativo, el corrimiento va a ser hacia abajo. Y entonces aquí lo tenemos. Más c y menos c. ¿Sí? Si es más c, un corrimiento hacia arriba. Si es menos c, un corrimiento hacia abajo. Veamos. Ecuación cuadrática, dice. Ecuación x al cuadrado más 3. La ecuación cuadrática es una u. Era una parábola. Esta es la ecuación cuadrática original. F de x igual a x al cuadrado. Yo quiero graficar ahora f de x igual a x al cuadrado más 3. Veamos. Esta f de x, ¿a qué es igual, compañeros? Aquí. A x al cuadrado. Aquí dice igual. ¿Sí? Vamos a ponerle a esta f de x es igual a y, x al cuadrado que es igual a f de x más 3. Entonces, voy a tener el mismo gráfico de f de x, que es esta. Solo que va a tener un corrimiento hacia arriba de 3 unidades. 1, 2, 3. Ahora mi gráfico viene aquí. Y esta sería esta gráfica. ¿Sí? Eso es lo que significa ese corrimiento y por qué es que le ponen f de x más c o menos c. En la siguiente, en la b, tendríamos un corrimiento hacia abajo de 2 unidades. Y ahí están los gráficos. Desplazamiento horizontal. Cuando a la variable independiente vamos a afectar específicamente x más c, x menos c. Vean, está dentro del paréntesis. Aquí, en la anterior, está fuera de paréntesis. Cuando está dentro de paréntesis se debe de despejar y entonces cuando es menos c, el corrimiento se sale a derecha. Y cuando es más c, el corrimiento es hacia la izquierda. Vean, g de x igual a x más 4 elevado al cuadrado. F de x, no, perdón, g de x igual a x más 4 elevado al cuadrado. Función original, una cuadrática. ¿Sí o no? Sí, así es, ingeniero. Y entonces decimos, aquí está el cuadrado, aquí está el cuadrado. Lo que me está cambiando es la variable x en específico. Entonces tengo mi gráfico inicial, y el gráfico ahora.
tiene más 4, el corrimiento es hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Pero solo en X. Entonces ahora mi gráfico es aquí. Vamos. Ahí está el corrimiento, 4 lados. Combinación de ambas. X menos 3 más 4. La gráfica de una raíz cuadrada, por eso les dije que hay que aprenderse esta. La gráfica de una raíz cuadrada, compañeros, aquí la tenemos. F de x igual a raíz de x es solo un tramo en el primer cuadrante, ¿sí? Listo. Y me dice f de x igual a x menos 3 más 4. Veamos. Dice f de x igual a raíz x menos 3 más 4. Mi gráfica original dice raíz de x. Y la gráfica original parte del origen y se abre. Ahora, tengo un número que la afecta afuera y tengo un número que afecta exclusivamente o específicamente a la variable x. Entonces vengo y digo, afecta un más 4 fuera de la variable, quiere decir que hay un corrimiento hacia arriba de ¿cuántas unidades? De 4. De 4. Y adicionalmente hay un corrimiento horizontal, porque afecta a la variable x, de 3. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Como es negativo, es hacia la Derecha. derecha. Y entonces ahora mi punto inicial está en 3,4. Y ahora mi gráfico viene aquí. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? En la línea roja. 3,4 y ahí empieza. ¿Sí? Gráfica que se refleja. Si le coloco un signo negativo a esto, ahora mi gráfico quedaría en 3,4 negativo. Quedaría como en menos 3, en 3, perdón, coma menos 4. Y ahora el gráfico vendría así. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Eh, no se refleja en el vértice, o sea, No. en el punto de Ahora, arriba. si viniera así, ahí sí sería en el origen y vendría el gráfico aquí.
Veamos. Dice, para trazar la gráfica de y igual a menos f de x, refleje la gráfica de y f de x en el eje x. Y para trazar la gráfica de y igual a f de menos x, refleje la gráfica de y. ¿Sí? Ahora, cuando aplica para ambas, aplicaría en el origen. ¿Sí? Estiramiento y reducción. Dice, para trazar la gráfica de y igual a cf de x, si c es mayor a 1, entre la gráfica de y igual a f de x, verticalmente es un factor de c. Si está entre 0 y 1, se reduce la gráfica de y f de x verticalmente en un factor de c. ¿Sí? Entonces, estiramiento y reducción. Si es mayor a 1, tiene un estiramiento. Y si es menor a 1, está entre 0 y 1, es una compresión, o es decir, una reducción. ¿Sí? Combinar desplazamiento, estiramiento y reflexión, dice. Veamos, compañeros, la función f de x igual a 1 menos 2 que multiplica x menos 3 al cuadrado. Primero veo que es una ecuación cuadrática. Abren el origen hacia arriba. Veo que tiene signo negativo, abren el origen hacia abajo. Veo que tiene un corrimiento de 3 unidades hacia la derecha, lo corro hacia la derecha. Veo que tiene un corrimiento de 1 hacia arriba, lo corro hacia arriba. Y adicionalmente tiene un número 2 antes de. El número 2 es un estiramiento. Entonces la gráfica se estira. Y sería la gráfica roja que nos aparece allí en la gráfica. ¿Dudas de eso? Al estirarse, en realidad, ¿cómo se estira? Ponte, por cada valor de X que metas, en Y vas a crecer 2 unidades. Oh, ya. Muchas gracias. Y eso en Y, ¿sí? En Y. Ahora, reducción horizontal. La reducción horizontal se va a dar cuando C está afectando específicamente a X. ¿Sí? Hagamos un ejemplo de eso. Bien. Para que lo comprendamos. Si yo solo tengo f de x igual a x al cuadrado, tenemos un gráfico aquí, ¿verdad? Si yo a ese f de x le sumo 2 unidades, ahora mi gráfico va a estar aquí, ¿verdad? Si vengo y le coloco un signo negativo aquí, me está afectando a la X. ¿Hacia dónde se genera el reflejo, compañeros? Veamos. Hacia abajo. ¿Hacia dónde? O sea, en el eje X. En el eje Y. Vea dónde está el signo negativo. ¿A qué me está afectando? Oye, sí, es cierto. En el eje ¿Sí? Y. Que prácticamente sería la figura número 4. Vea la figura 4. ¿Sí? Entonces viene aquí, ¿ve? Perdón.
como tengo en 2, ¿verdad? Corrimiento ahora, aquí en -2, me voy y grafico. Ahora, ¿qué pasa si yo le coloco ahora menos x más 2 elevado al cuadrado más 2? ¿Hacia dónde va ahora el gráfico? Tiene un corrimiento de 2 unidades, ¿hacia qué lado? Hacia la izquierda. Izquierda, entonces ahora lo tengo aquí. Y sigue siendo el mismo gráfico, ¿verdad? Pero ahora vengo y le digo que vamos a tener 2x más 2 al cuadrado más 2. Entonces, ahora ese gráfico viene y se estira. ¿Sí? ¿Por qué? Está cambiando 2 unidades por cada variable que voy a colocar de x. Pero, aún así, vengo y digo, bueno, vamos a obtener -2, 1/3 de x, más 2, al cuadrado, más 2. Ahora el gráfico ya no solo se va a estirar, sino se va a compresionar en x. Entonces ahora el gráfico viene aquí así. Se compresiona en x. ¿Qué es lo que me está diciendo esto de acá? El estiramiento y reducción horizontal. Si es mayor a 1, se reduce. Si está entre 0, se estira. ¿Sí? Perdón, aquí me quedó mal esta. Me quedaría aquí así, ¿eh? Ahí está. ¿Sí? ¿Dudas, compañeros? No, ingeniero. Par e función impar. No, ingeniero. Menos x, perdón. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Si f de x es igual a f de menos x, es par. Si f de x, perdón, si menos f de x es igual a f de menos x, entonces la gráfica va a ser impar. Veamos la primera. X al cubo más x. Si yo vengo y agarro menos x y lo elevo al cubo, me va a quedar menos x al cubo. Si vengo y lo meto como más x, me va a quedar como menos x. Hago factor común el negativo y me queda menos x al cubo más x. ¿Qué es la función original? Lo voy a hacer acá porque si no, no me van a ir comprendiendo. Bien. Tenemos f de x igual a x al cubo más x. Esa es mi función original. Si ven y voy a comprobar si es par o impar, yo tengo que meter menos x. Esto es igual entonces a menos x elevado al cubo más menos x. ¿Qué de menos x a qué es igual, compañeros? Menos por menos da más, por menos da menos, obtengo menos x al cubo. Más por menos da menos x. Vengo y hago factor común. Me queda menos x al cubo más x. Pero g de menos x es igual entonces a menos x al cubo más x, ¿cómo se llamaba inicialmente?
F de X. Listo. F de X. Y entonces vamos aquí, nos dice, F es impar si F de menos X es igual a menos F de X. Yo lo único que hice fue cambiarle a G para que por método didáctico pudieran ustedes definir y sea más fácil y no se confundan. Es que F de X me dice al inicio y después le pone como F de menos X. ¿Sí? Pero realmente es esto. Ahora que ya lo vieron con otra variable, se vuelve más sencillo. Y entonces ahora tengo que esto me dice que la función es impar. ¿Sí? Entonces la primera, la A, es impar. Para la B es una función par, porque 1 menos x a la cuarta. Si yo meto menos x en ese x a la cuarta, me queda positivo. Y menos por más da menos, sigue quedando igual. Y entonces, como queda igual, f de menos x igual a f de x, se vuelve par. Y así es como comprueban si es par o impar. Simplemente es por definición y meter menos x. Combinación de funciones. Como combinación de funciones sí me va a llevar más tiempo, igual que composición de funciones, lo vamos a ver el día de mañana. Combinación y composición de funciones. Bueno, compañeros, que tengan un excelente día. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias. Ingeniero, Pues con la unidad 6 y 7, eso se entregaría antes del examen final, ¿verdad? ¿Cómo? Con las tareas de la unidad 6 y 7 se entregarían antes del examen final. Ahorita le digo cuándo se entregan. Veamos. Tenemos ahorita ángulos, circunferencia unitaria, trigonometría de triángulos, triángulos trigonométricos, ley de senos, ley de cosenos, y el examen final es 27. Quiere decir que la tarea de ley de cosenos, que es 26, tendrían que entregarla después del examen, ¿sí? El día 26, que veamos ley de cosenos, ese mismo día tendrían que hacer o terminar la tarea de ley de cosenos. Todas las demás tareas las tienen que ir haciendo diarias prácticamente ahorita. Ah, bueno. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Acerca de las tareas atrasadas, ¿solo va a aceptar una cierta unidad o toda la que nosotros no hemos entregado? Una persona que le hace falta 3 tareas, solo le voy a aceptar una, porque es un link de una tarea atrasada, como la de reposición, que les vale por una sola. Ah, solo por una. Ah, bueno. Sí. Gracias, ingeniero. Ahora, voy a tratar de subir un link para las personas que faltan de más de una sola tarea, para que las tengan ahí y las suban, solo que no sé qué porcentaje de puntos les voy a poner. Entonces, para que lo vean, ¿no? Oh, bueno, está bien. Muchas gracias, ingeniero. No hay peor lucha que la que no se hace. Eso sí es cierto. Está bien, compañero. Gracias, ingeniero. Nos vemos. Sí, tampoco.